Muy buenas tardes a todos y cada uno de mis estimados alumnos y amigos. Qué alegría volver a estar ustedes, eh, compartir por aquí un rato, tratar de explicar algunos temas y que podamos entre todos llegar a conclusiones. Esta no es la clase final, esta es la parte media de la clase, pero vamos a ir desde ya y afinando sobre temas, haciendo argumentaciones que me interesa mucho que vamos mirando eh, desde la dimensión de lo que hemos eh, conocido hasta ahora, haciendo una aproximación más de este tema tan poco visto y de tan poca importancia para la administración, pero que es tan trascendental para la función pública como el derecho de policía. Creo que ya pues ustedes que han tenido la oportunidad de ver las otras materias, están terminando el diplomado con ese seminario y los que están iniciando, pues se llenarán de más expectativas. Los que están terminando, pues tenían la expectativa de venir a esta charla o a este seminario para poder finiquitar con todo este proceso, que vieron ya todos los comportamientos contra la convivencia y ya aterrizamos a toda la parte procesal, que es la más de pronto esperada y la que más le genera inconvenientes y que se necesita de pronto tener otra mirada, teniendo en cuenta que pues, la mirada que uno le hace, o al menos que este servidor les hace, es desde el punto de vista eminentemente académico, porque pues no soy inspector de policía, eh, me nutro de todo el conocimiento de ustedes, de toda esa información, de toda solicitud diaria que ustedes hacen a través de los grupos y demás, que le ponen a uno a pensar qué haría yo como abogado, qué hago como inspector, qué hago como contraparte, para poder darles a ustedes una mirada eh, no solamente desde lo jurídico, también, sino desde lo social, porque necesariamente el derecho de policía va allá, ¿cierto? Lo hablamos en las primeras clases. Lo que se busca a través del derecho de policía, o ese fin del derecho de policía, que es la convivencia ciudadana, y obviamente el fin último es la prevención para que la convivencia ciudadana se mantenga, para buscar y propiciar la paz, y que el objeto de ese código eh, es como tal la convivencia desde lo que está establecido en el artículo quinto y sexto del código, que son esas categorías jurídicas que se le han trazado para poder, eh, en últimas, que todos convivamos bien. En, y eso es lo que ahí me agrada de trabajar con ustedes, porque es que todos los días encuentro uno esas situaciones. Yo me siento todavía eh, como cuando uno patrullaba y pues, lo llamaban, lo reportaban que habían cosas y casos y qué hacer, cómo hacer, y que hoy en día bueno, muchos uniformados todavía los llaman a uno y tratan de resolver las situaciones desde el punto de vista del derecho, no desde el punto de vista de lo que uno cree hacer y quiere hacer, eh, sino de lo que en realidad se puede hacer, que ese es el dilema eh, en el que a veces se encuentran los uniformados y que a veces se encuentran ustedes también, porque hay tantas situaciones que no están descritas en el código y que dicen, ¿y qué camino cogemos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cierto? Desde, desde el hecho mismo, que a veces no encuadra, cómo lo acomodamos dentro del código en un comportamiento contrario a la convivencia, cómo lo hacemos eh, un, un comportamiento y cómo podemos llegar a generar dentro del procedimiento mismo una decisión, que vale a decir que es la ventaja que tiene el código en cierta manera. Yo creo que en estos días les planteé, y es que ustedes tienen
la posibilidad en el artículo 223 de determinar una decisión no solamente con una medida correctiva señalada en el código como tal, sino también a través de una orden de policía. Eso también lo vamos a, pues no es tema de hoy propiamente, va a ser tema o va a ser tema dentro de 8 días, obviamente, cuando estemos finalizando y cerrando, pero que hoy es muy importante revisar. Si lograron ver el video de ayer, ya el de ayer fue muy extenso, que ayer fueron casi 2 horas hablando de los principios y en especial del debido proceso. No sé si de pronto tengan algo para que empecemos a preguntar, para que empiecen ustedes a preguntar en todo lo que hemos visto de clase y que ya empecemos a generar esa simbiosis entre alumno y docente, donde podamos dilucidar dudas que se tengan de las lecturas y también concretarlas de lo que se habló con algunos asuntos de procedimientos que tengan en sus despachos. Hablen sin temores. A ver quién se arriesga. ¿Quién tiene chicharrones en su oficina? De eso sobreabundan. Eso es una cosa aterradora todos los días. Cuéntenos, doctora. No, pues doctora, acá en Granada Meta tenemos los mismos requerimientos que al parecer a nivel nacional está realizando la policía en el lapso de esta contingencia sanitaria, en donde prácticamente, pues nosotros acá somos 3 inspectores en Granada Meta y lo hemos tomado de cierta forma así. Donde han pedido la justificación o han dado a entender unos cierres o unas revocatorias irregulares de las órdenes de comparendo, de las medidas correctivas, de las multas, que porque a ellos en la página o en el sistema no les aparece motivados. Pues realmente la motivación por medio de una resolución en un acto administrativo es muy extensa. Y eso requiere un doble trabajo muchas veces para subirlo a la página. Nosotros generalmente citamos el número de folio, qué número de resolución tiene, la decisión como tal, pero la motivación como tal nosotros la guardamos de forma física con cada expediente, en las carpetas de archivo que vamos llevando. Pero ellos sí no han tomado como una actitud de querer como iniciar una revisión con cada proceso en particular o cada orden de comparendo de nuestras decisiones de por qué les revocamos órdenes de comparendo. Pero acá se nos ha presentado el inconveniente de que a los mismos uniformados les han puesto montos o números de comparendos que hacer diariamente y que ellos muchas veces en su afán de cumplir con ese número de comparendos pues han cometido unas bestialidades que así uno no quisiera, o sea, violenta todo principio y todo debido proceso para el ciudadano. Esos han sido más o menos los últimos inconvenientes y pues que en el año 2019 se recepcionaron a nivel nacional, a nivel municipal, 900 órdenes de comparendo. Este año vamos acá en Granada Meta en 1.600 órdenes de comparendo. Sí. Y el despacho no está dando abasto porque la resolución de los recursos o de las objeciones son bastantes por día y ya han iniciado a los ciudadanos en su afán hasta interponer tutelas porque pues estamos en agosto y estamos resolviendo todavía recursos de junio, de julio y pues las dinámicas o la austeridad de los despachos es
es terrible en los municipios. Ajá. Eso es algo así en particular, un poco. Pero, Y que nos lleva la congestión misma, nosotros mismos sin querer, a violentar también el debido proceso y los derechos fundamentales que le asisten a los usuarios o los ciudadanos. tranquila, doctora, que usted no es la única. Creo que a nivel nacional todos, bueno, ya de hecho, el lunes, martes sale de parte de la Asociación Nacional de Inspectores como un modelo de carta para dar respuesta a esto, teniendo en cuenta dos situaciones. Uno, que hay que respetar el juez natural. Y eso es parte del debido proceso. Yo creo que ayer lo miramos, ¿cierto? Dentro de esa garantía del debido proceso, que es el juez natural. Y ahí sí me hay que decirle a la Policía Nacional, obviamente, que la actuación de ellos, que hay que revisar qué es lo que están solicitando ellos, porque es que los comparendos como tal, creo que no lo han entendido. No estamos hablando de que están revocando comparendos, sino que están inaplicando procedimientos o procesos verbales abreviados, eh, porque se ha hecho uso de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, y que eso da lugar a que usted no aplique la medida correctiva, por cuanto que, basado en ese principio, el fin del Código de Policía, que es la prevención, con la sola actuación de la Policía Nacional ya se restableció la convivencia, entonces no daría lugar a que se generaran las medidas correctivas que se están señalando los comparendos. Y creo que allí es donde hay que empezar a dar una respuesta. Anoche les compartí, yo creo que esta tarde, creo que tarde, eh, eh, un documento que sacaron en la ciudad de Bogotá frente a el tema de los registros en el de las anotaciones del Registro Nacional de Medidas Correctivas. No sé si lo lograron ver, y que a mi juicio pues es algo que ya nosotros hemos estado diciendo en muchas oportunidades, y es que el Registro Nacional de Medidas Correctivas, y creo que se está usando mal desde el momento mismo en que, a través del comparendo, se está señalando ya como si se hubiera aplicado una medida correctiva, cuando solamente se está enseñando o señalando que el ciudadano hizo un comportamiento o que generó un hecho que puede estar catalogado como un comportamiento contra la convivencia, pero que ello no es la decisión, porque la decisión la toma es el inspector de policía. Y eso, muy interesante, muy importante, porque ha salido de una entidad como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, eh, dándole una directriz a todos los funcionarios, especialmente aquellos, obviamente, que ahorita, a partir del lunes ya, o del martes, con el tema de la contratación administrativa, eh, pues se tienen que analizar, como lo es el artículo 183, de las consecuencias del no pago a las multas. Eh, que eso es, eh, a todas luces, desde mi perspectiva, en el mismo momento en que la Policía Nacional hace un ingreso de un registro sin que se haya producido una decisión final, ya ahí hay violación al debido proceso, ya hay violación, obviamente, al derecho a la intimidad, a la vía data, y eso pues también conculca los derechos fundamentales, y al conculcar los derechos fundamentales está violentando el debido proceso en sí mismo. Eso es una apreciación que hemos tenido desde siempre, y que ahorita pues nos lo ha reforzado la Secretaría de Bogotá en ese entendido. Anoche o ayer en la clase les hacía pues énfasis de todas los principios que tienen o que trae consigo el debido proceso, y que obviamente debemos seguir, no solamente
ustedes los inspectores de policía como tal, sino todos los funcionarios de policía, todas las autoridades de policía y entre ellos, pues obviamente la Policía Nacional, porque creo que también, y lo dije ayer o esta semana, si no estoy mal, la policía todavía no ha entendido en cierta perspectiva su dinámica dentro del código de policía, dentro de la nueva visión del derecho de policía, dentro de la nueva estructuración del derecho de policía. Porque obviamente en más de 100 años la Policía Nacional se ha dedicado de manera exclusiva a hacer la actividad de policía. Y hoy también ejerce función de policía, porque hoy aplica medidas correctivas. Hoy eso le genera entonces a la Policía Nacional de pronto un choque que no ha podido asumir y que obviamente el código todavía es, por así decirlo, muy nuevo y que se espera que en los días, a medida que vaya pasando el tiempo, que las decisiones de las altas cortes empiecen a resolverse, eh, se vayan dando lineamientos de su aplicación. Miremos lo que las últimas sentencias de tutela, la Corte ha empezado a decir, a deslindar muy bien lo que nosotros habíamos hablado desde mucho antes. Yo creo que los que estudian las primeras capacitaciones conmigo en el año 2016, 2017, yo siempre hablaba de, de la división que hay en los procesos civiles y los procesos administrativos, que está contenida del artículo cuarto del Código en el ámbito de la aplicación y la autonomía del acto y del procedimiento de policía. Y que desde allí entonces ya las altas cortes y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en otras decisiones ha empezado a darnos la razón. Es decir, mire, sí, hay dos asuntos separados dentro del proceso que quizás no se ha entendido toda la dinámica y es falta de que también la jurisprudencia no lo enseñe, es en qué momento vamos a actuar eminentemente administrativo y eminentemente civil. Ya lo sabemos, pero es al momento de iniciar el proceso, cómo se va a hacer ese deslinde o cómo se va a hacer esa actuación eminentemente procesal, alimentada, una desde el Código Contencioso Administrativo y otra desde el Código General del Proceso. Situaciones bastante interesantes eh, que obviamente se van a desarrollar día a día. Hoy estamos hablando desde lo teórico y mira que desde lo teórico lo hemos ido aterrizando y ya la Corte en cierta manera nos ha ido dando la razón. Ahorita yo espero también que la Corte empiece a hablar frente al tema de los comparendos, frente al tema del proceder del comparendo. Ya una sentencia del año pasado, la 170 la 375, si no estoy mal, o 385, que resolvió un asunto de aquí de la ciudad de Medellín, generó ya una ruptura frente a la actuación del uniformado, especialmente con el tema que era un caballito de batalla también, y era el pedir la cédula para identificación, ¿cierto? Que no, así no tenía la cédula, entonces daba lugar al artículo 35, numeral tercero, y eso obviamente ya fue aclarado por la Corte. Eh, Otros aspectos que vamos a ir más adelante a mirarlos, porque ya cuando estemos en el artículo 223, vamos a mirar otras situaciones que ha dicho la Corte a través de sus diferentes sentencias y que nos van a servir de referente para poder tomar decisiones. Ahora vamos a mirar entonces que lo que plantea la doctora Angélica frente a la posición de la Policía Nacional, mm, aunque una palomita me dijo que ellos lo que pretendían era saber qué era lo que estaban haciendo mal los uniformados para poderlos instruir. Eh, También en alguna reunión que estuve y en la cual me quisieron regañar y que después me le entregaron aquí. Ahora le dicen que no está completo. me escribieron porque yo no debía hablar de esos temas en público, según ellos, era y es, perdón, y es frente al tema de
lo voy a decir así, ellos pretenden denunciar a los inspectores de policía supuestamente por prevaricato. O sea, yo no pues, le estoy diciendo a ustedes, pero todavía es un tema que ellos por ahí lo están discutiendo, que porque las decisiones que ellos toman, es que hay un criterio que tienen en algunos sectores de Bogotá de la Policía Nacional, que te dicen que las decisiones que ellos toman, el inspector de policía no las puede revocar. Y entonces, pues está la pregunta, ¿cómo así? Entonces, la segunda instancia, ¿qué puede hacer? La segunda instancia solamente entonces aplaude y la respuesta es que no. Lo miramos en la sentencia 282 del 2017, que la Corte hace un estudio frente al tema del recurso y obviamente habla allí de que la segunda instancia, en este caso, el inspector de policía hace una revisión desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional, porque eso es lo que le compete, ¿sí? Hacer una revisión del procedimiento, hacer una revisión de toda la actuación que hizo el uniformado. Bien, si hizo el comparendo o usó el comparendo como ese instrumento de informe de policía basado en el artículo 217 para señalar un comportamiento que da lugar a medida correctiva de multa, como lo trae el artículo 180, o bien cuando usa el comparendo para aplicar la medida correctiva de su competencia. Entonces, en una o de las dos formas en que se ha utilizado el comparendo, aquí, quien lo reciba está en la obligación de hacer ese estudio juicioso de constitucionalidad y legalidad. Es que eso no se ha inventado, no se ha inventado aquí en el proceso policivo. Eso está en todo orden procesal. La segunda instancia hace una revisión de esa situación. Máximo cuando la misma Corte dijo que en los asuntos de proceso verbal inmediato se podría presentar solamente señalando la apelación, no había necesidad ni siquiera de sustentar. Y eso daría lugar, como el proceso es de manera inmediata, el superior, en este caso el inspector de policía, hacer esa revisión exhaustiva del procedimiento, desde su legalidad, su constitucionalidad, para poder tomar una decisión. Y obviamente la segunda instancia podrá, en el evento en que haya violación flagrante del debido proceso, pues, pues de lógica, aplicar el principio pro procesal, pro investigar, ¿sí? Que es uno de los principios del debido proceso. Y creo que eso todavía no ha calado bien dentro de la institución. Todavía no se ha entendido la dinámica dentro de la institución y por eso ellos también están haciendo esto. Otra cosa por las cuales nosotros siempre hemos, por así decirlo, como no estar de acuerdo con la policía y por eso me he ganado de pronto como enemistad con algunos que son dinamizadores del código, algunos dinamizadores del código, es que el tema de estar cada mes pidiéndole a los inspectores de policía cuántas son las multas que han cobrado. O sea, entonces eso entiende uno que se va desdibujando el fin de policía. Porque si el fin de policía, desde la perspectiva del código, el fin de la policía es obviamente la aspiración universal a la armonía social a través de ese carácter preventivo, no sancionatorio, para establecer las condiciones de convivencia, ¿cierto? Se desdibuja al estar preguntando cuánta plata se ha cobrado. Lo que se debería, a mi juicio, estar preguntando es cuántos problemas se han resuelto a través del proceso verbal abreviado, cuántas situaciones se han resuelto con los comparendos que ha hecho el agente de policía, qué solución se ha dado
a esa problemática social, no cuánta plata se ha cobrado. Entonces, eso es una crítica eh, que a la policía en cierta manera le ha molestado mucho. Afortunadamente ya no tengo el uniforme, ya no tengo que rendir cuenta ni pararme firme. Eso es una gran ventaja. ¿Sí? Si yo tuviera el uniforme todavía me tocaba agachar la cabeza, pero gracias a Dios ya no lo tengo. Y puedo hablar de esa manera y lo hablo desde una manera muy profesional, como les digo yo a ellos. No, es que es la percepción. Si a usted le manda un oficio a un alcalde diciendo cuánta plata se ha cobrado, ¿cuál es la percepción que deja? Pues obviamente que la percepción es de Chepito, ¿cierto? Pero si se cambia la dinámica y se dice, mire, dentro de la estadística, ¿cuántos conflictos se tenían el año pasado o cuántos conflictos se resolvieron este mes? Pues uno va a decir, lo que ellos están buscando es en realidad el restablecimiento de la convivencia, que ese es en realidad el fin último del código. Mi doc, pero pues ellos podrían justificarse diciendo que están preguntando cuál es el recaudo porque necesitan pasar proyectos para cultura ciudadana, para, no sé, el registro, el 15% que debe ir al registro de medidas correctivas o para proyectos para la materialización de medidas correctivas, ¿no? Pero es que mira que es que la Policía Nacional solamente asume de allí un 15%. El otro 85% pues es de la administración, ¿cierto? Hay un 40% que va para un lado y otro 45% que va para el otro. En Pero realidad no es la entiendo que esos policía la dineros, que tiene que administrar, o sea, la policía no, no es la que va a ejecutar. Ese dinero sí o van sea, a una que cuenta de la ellos no policía, pueden pero presentar proyectos. Doc, pero o sea que ellos no pueden presentar proyectos, no sé, para cultura ciudadana, para hacer campañas de cultura ciudadana, de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia. eso, claro, que lo pueden presentar, obviamente, y se debería discutir en los consejos de seguridad y convivencia, pero no Sí, lo eso, presentan. o sea, por decir algo, mira, por ejemplo, en un municipio que trabajé el año pasado, ellos presentaron como petición y proyecto la necesidad de la adecuación de la sala de mediación. Y se iba a usar como parte del financiamiento el 40 y algo por ciento que está destinado a la materialización de medidas correctivas. Lo habían justificado por ese lado. Es que como la materialización de las medidas correctivas, listo. Y para la materialización de las medidas correctivas se necesita ese lugar. Sí, ellos justificaban que Podríamos necesitaban la entenderlo. infraestructura para poder pues atender a las personas a las que les iban a hacer la mediación. Ellos lo estaban adecuando en el CAI móvil. La idea era adecuar el CAI móvil para que pudiera, digamos, ante los hechos en flagrancia, poder de una vez agotar ahí en un espacio libre de otras personas, agotar la mediación. Exacto, es que si lo sustentan de esa manera, bienvenido es. Pero a uno le queda las malas sensaciones cuando ellos no sustentan. Y se le puede preguntar a cualquiera de los inspectores que hay aquí, Cuando lo hacen cada mes, ¿cuándo o sea, yo es reiterativo. que se me vea? Que le digan a ellos, mire, nosotros necesitamos saber cuánto presupuesto hay porque vamos a presentar este proyecto y en este proyecto necesitamos tantos recursos. Créame que sería entendible y sería interesantísimo. Pero yo le pregunto a cualquiera de los inspectores que hay aquí y nunca le veo, ¿cuántas multas han cobrado este mes? Así es casi que escueto el oficio. Ni siquiera respetuosamente ni gentilmente, no, eso es cuánta plata hay y se acabó. Es que a veces es hasta grosero la forma en que se pide. Entonces, lo digo porque yo lo he vivido, me muestran los oficios y yo digo, es una falta de tacto, listo, está bien. Es necesario saber para poder proyectar, porque sin saber cuánta plata hay, ¿cómo va a proyectar? Y eso es de lógica. Y eso también lo tendría que tener, y para eso lo dice el código,
que se debe hacer el cobro de jurisdicción coactiva, ¿cierto? Porque esa actuación es de la administración, no es de la Policía Nacional. Pero entonces, ¿a quién le reclaman? Y es que lo que a veces me pone a mí así como medio loco a pensar y que me llena a veces de rabia es que le preguntan al inspector como si el inspector fuera el chepito. O sea, el inspector impone la multa, pero si el ciudadano no la paga, eso le toca ya a esa hacienda hacer otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, creo que esa es, y esa es la sensación, y en el mes de enero, si no estoy mal, si a principios de año, que tuvimos una discusión en una capacitación con el dinamizador del código, aquí en una universidad en Medellín, por ese tema. Vamos hablando del procedimiento, del comparendo, y los mismos estudiantes, los mismos docentes estaban diciendo, no, es que el comparendo es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco, o sea, prácticamente que si el ciudadano no sabe, ya quedó allá marcado desde el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Entendiendo que el Registro Nacional de Medidas Correctivas no se ha estado usando bien, que eso fue una discusión que tuvimos, por cuanto que si usted revisa el código dice que es pasados los 6 meses de no haber pagado la multa. De no haber pagado la multa es que hay consecuencias jurídicas. Y una de las consecuencias no poder contratar, por ejemplo. ¿Sí? Pero de manera infortunada se está usando o se ha estado usando el que antecedentes tiene comparendo, ya listo, con eso no hay lugar a contratación. Venga, pero es que a mí ni siquiera me notifican el comparendo, no tengo idea. A gente que le ha pasado eso. Homónimos, porque hace poco, por ejemplo, creo que fue Honda, sí, el secretario de gobierno resultó con un homónimo y que con medida correctiva. O sea, eso ha pasado. Entonces, eso es lo que, desde mi perspectiva, genera vulneración también al debido proceso. Es una vulneración flagrante a derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y obviamente a la dignidad humana. Entonces se viola ese principio que está en el artículo 8º, que es del numeral primero. Primer principio que dice que son fundamentos del código. ¿Sí? El respeto a la vida y la dignidad humana. Entonces, eso lo vimos creo que antier, ¿cierto? Cuando se hace el actuar policivo, se desdibuja lo que está en la parte sustancial, esa parte filosófica bonita del código, y que es la que le corresponde, obviamente, a quien tiene una mayor competencia, esto es la segunda instancia, el inspector de policía, resolver. Y no nos vamos muy lejos. Si ustedes miran en los últimos asuntos, no sé si a ustedes les ha pasado, ya los policías le están diciendo, vea, le hago el comparendo y vaya donde el inspector que le resuelve. ¿Cómo? No sé, pero le resuelve. ¿Sí o no? Así casi que le llega al ciudadano a usted. No, es que el policía me dijo que viniera. No sabe ni siquiera el ciudadano a qué van del inspector, pero el policía le dijo que fueron del inspector. Claro, porque ya, no, y ojalá les diga, ya el policía... a veces hasta... O sea, ya el policía se siente, obviamente, que no sabe cuál es la actuación que debe seguir. Y uno lo entiende, porque la capacitación que ellos han tenido, pues, aunque sí los han capacitado, de pronto no ha sido la suficiente para poder llegar a entender toda esta dinámica del código, que es bastante extensa y bastante jurídica. Bastante jurídica. Además. Y llegan los ciudadanos, doctor, con... Aló. Te inhabilite. Qué pena. Llegan, doctor Medellín, los ciudadanos diciendo, es que el policía me envió, me dijo que hablara con usted para que me haga el favor y me la cambie por una actividad pedagógica. Pero cuando nosotros les decimos en ciencia cierta cuáles son las consecuencias o lo que conlleva la aplicación de ese artículo, de esa infracción,
pero no, eso no fue lo que me dijo el policía. Entonces ya lo toman a uno como si uno hubiese sido el enemigo, el que impuso en su momento la orden de comparendo. Y al explicarles, se van ya molestos con el inspector y uno les dice, venga, pero acuérdese que yo soy la segunda instancia, quien en su momento atendió en flagrancia la situación fue el policía, que le faltó a usted explicarle muy bien la orden de policía, pero le doy estas dos opciones que tiene, pero eso implica estas medidas correctivas y el ciudadano se va molesto por la ineficiencia de algunos patrulleros de... Mire, la situación empieza y es porque se desconocen los roles. Se desconocen los roles y ahí es donde ustedes tienen que conocerlos muy bien. Cuando el agente de policía está generando un comparendo en su rol de mera actividad de policía y cuando el comparendo está en el rol de función de policía, que los policías todavía no lo han podido deslindar. Y está en la norma. El artículo 180, si de pronto alguien lo tiene ahí, por allá en el parágrafo primero, por ahí en el inciso tercero, si no estoy mal, que dice que cuando la Policía Nacional o el miembro de la Policía Nacional vea que el ciudadano hace un comportamiento que da lugar a la medida correctiva de multa, impondrá el comparendo. O sea, el comparendo está diseñado casi que exclusivamente para señalar la multa, los comportamientos contrarios de multa. Y allí entonces la Policía Nacional está actuando dentro de la función de actividad de policía, no de función de policía. Porque él no está tomando decisiones, no está aplicando decisiones. Cosa muy chévere que lo aclaró allí en el documento que les envié ayer la Secretaría de Gobierno de Bogotá, donde dice que es que el policía no está aplicando, porque a quien le compete la aplicación de la medida correctiva de multas al inspector de policía, de acuerdo al artículo 206 del Código, literal, numeral sexto, literal H, ¿cierto? La multa es exclusiva del inspector de policía, no del agente de policía ni el comandante de estación. Entonces, desde allí se genera la confusión de roles. La confusión de roles que obviamente a medida que vayan pasando las situaciones, no sé si en el grupo, fue en el grupo de Asociación Nacional de Inspectores, que están investigando unos patrulleros, les piden al inspector o unos patrulleros ya en la justicia penal militar por unos comparendos. Porque claro, en los comparendos, si no se hace bien el procedimiento, puede estar el policía en un prevaricato, bien por acción o bien por omisión. Puede estar el policía en un fraude procesal, porque está induciendo en error a través de un informe al inspector de policía para que aplique una medida correctiva. Y esas situaciones son las que van a obligar en su momento a que la Policía Nacional despierte y tenga que capacitar en mejor manera a los funcionarios. O que los policías lleguen al procedimiento. No voy a poner a hacer comparendos con él por esto. Mejor no lo hago. ¿Sí? Porque también otro problema que no le ha gustado a la policía que yo lo diga, es que a los policías los están midiendo por cuántos comportamientos, cuántos comparendos están haciendo al día. O sea, si el policía hace una requisa y no hace el comparendo, no hizo nada. Desafortunados, pero prácticamente a ellos lo están midiendo es por cuántos comparendos llenan. Que no debería ser así. Que no, si no pasó nada en el día, yo me acuerdo en la época mía, a uno lo felicitan porque no hubo un hurto. Yo estaba en ese tiempo en la estación de policía Laureles que robaban 25, 30 carros al día. El día que no se robaba un carro, felicitación para la policía porque no pasó nada. O sea, se cumplió la función. Se estuvo patrullando, se estuvo activo y no hubo hurtos. De pronto ese día estaban descansando todos los delincuentes. Uno aquí decía,
hoy hay partido del Medellín y el Nacional, no hay robos, todo el mundo está de fiesta, entonces no se roba nunca. Decía uno jocosamente, pero esa es la actuación de la policía y infortunadamente se ha desdibujado toda esta principialística a través de la exigencia de un formato. Y ahí que los formatos son muy buenos. Cuando me piden a mí formatos y formatos, yo les digo, les va a dar un modelo, una orientación, pero no se suscriban solamente a ese formato, porque el formato no le permite a uno pensar mucho. Y cada hecho es completamente diferente. Por muy parecido que sea, es completamente diferente. Y ustedes que están allá en su oficina como inspectores, ustedes saben que cada vez que conocen un caso, por muy parecido, tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Y eso entonces genera que haya necesidad de la Policía Nacional a hacer lo que ha dicho la Corte, y lo dijo la Corte en la última sentencia ahorita, la 385, la T385 del año pasado, que la policía debe hacer toda la ponderación, y es ese razonamiento lógico-jurídico de la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad antes de tomar una decisión de hacer o no un comparendo de policía. Doctora Grecia. Gracias. Justamente quería hacer un aporte Doctora. ahí en parte de los formatos. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, doctor. Que la escuchamos fuerte y claro. En la parte de los formatos, porque pues no solamente la policía, sino también los inspectores a veces se acostumbran a los formatos, y una cosa es un formato y otra cosa es un modelo, ¿sí? Tú sabes que yo trabajo es en temas pues urbanísticos, entonces cuando llegué a un despacho donde nunca habían hecho un urbanístico, me decían, pero es que regáleme los modelos, los formatos, decían ellos, los formatos digamos, como de esa sustancia de por qué es la infracción urbanística. Entonces les decía yo que, pues una cosa es un formato, yo incluso les ayudé a diseñar un procedimiento para el sistema integrado de gestión e hice unos formatos, pero los formatos es la estructura básica que tiene que tener, digamos, la audiencia, por decir algo, que la presentación de las partes, que los argumentos, que pero nunca va a ir diligenciado porque ningún caso es igual a otro. Entonces ellos decían como, no, pero regálenos el auto donde ya solo sea cambiar los nombres de las personas. Y eso no es posible. Ninguna infracción urbanística, de hecho, es igual a la otra. Entonces, pues eso no solamente le pasa a los policías, sino también a los despachos, y no hay que acostumbrarnos a trabajar sobre plantillas porque eso genera muchos problemas en el, digamos, no en el primero, en el que uno trabaja con ciencia, sino en el segundo, porque fijo se va algo del primero. Y eso es el problema que tienen los policías, porque como el formato dice formato único de comparendo y medidas correctivas, no le da la posibilidad al policía de que genere otras acciones. Y eso ha sido también lo que les he criticado. La última vez que hablé con uno de los redactores del código, que es mi coronel Vera, que ahorita está de comandante de la del departamento de policía de Caldas, era frente a ese. ¿Cómo generarle al policía también es un bosquejo, ¿cierto? Una guía, una orientación, pero la orientación que le hicieron es un libro de 300 páginas que también también déjeme que los policías no lo han leído. Es más, comandantes de policía, capitanes con los que he hablado ay, sí, esa guía llegó, pero es que eso es tan largo. No se han puesto a leer que en esa guía está el instructivo que le dice cómo hacer paso a paso las cosas, de cada comportamiento que hacer. Incluso le dice los medios de prueba en cada uno de los casos. Pero, claro, como ya está el formato del comparendo y que uno decide no llenar, la situación se le vuelve, pues obviamente, más rápida, más ágil. Y ahorita con el problema que hay, yo no sé si ya en sus municipios están los comparendos virtuales.
porque ese sí es otro chicharrón. Y chicharrón grande por cuanto que al ciudadano no le dan copia. Le dicen, a su correo le llega. Ciudadanos que a duras penas a veces, porque me ha pasado y me han preguntado, que de pronto tienen el correo electrónico para poder abrir el celular. Recuerda que para uno llegar al celular necesita crear un correo electrónico, pero nunca lo abre. O sea, no son como no es de su necesidad, como no es de su parte operativa diaria, entonces no tienen conocimiento de ello. Y más problemático aún cuando la policía no le da a conocer al inspector de policía o el funcionario competente que se hizo ese procedimiento eminentemente virtual. Y a mi juicio allí también hay una vulneración gravísima al debido proceso. Al debido proceso. Uno de los principios que obviamente vimos ayer, yo les mandé las diapositivas o no, que es el principio de publicidad, ¿cierto? El principio de publicidad es no solamente dentro del proceso mismo, sino desde el mismo momento. Y si podemos mirarlo, la Corte ya lo ha dicho, que desde que yo sé quién están investigando, tengo derecho a saber por qué, ¿cierto? Y en ese caso, cuando el agente de policía, el miembro de la Policía Nacional, habla con el ciudadano, le da la información, le dice que está en un comportamiento, a partir de ahí el ciudadano tiene derecho a esa publicidad de toda la actuación del uniformado, y que de no darse se generaría una violación flagrante al debido proceso. Doctora Angélica había levantado la mano. No, bueno. Sí, doctor. Que acá en Granada Meta... Las chicas son las que están participando. Las chicas hoy nos tienen acá. Acá en Granada Meta se nos presenta de que el personal uniformado ha realizado varias órdenes de comparendo por medio de la PDA. Pero de esos varias órdenes de comparendo, si han llegado 5 a nuestros despachos, es mucho. Y nos hemos encontrado que el ciudadano se acerca con haberle tomado una foto con su celular a la PDA, en donde sale el número del expediente. O sea, acá ni siquiera los están notificando los correos electrónicos, y se nos dificulta es porque cuando ellos semanalmente nos llegan las órdenes de comparendo al despacho, pues nosotros le damos un recibido de los que vienen en físico, y así nosotros podemos iniciar las acciones de ratificar después de los 5 días y de hacer el seguimiento. Pero esas órdenes de comparendo digitales, digámoslo así, pues al no saber nosotros de la existencia de ellos, más allá de la buena fe del ciudadano que se acerque dentro de los 5 días o después, pues no les vamos a hacer nosotros ningún tipo de actuación o anotación o de seguimiento en el registro de medidas correctivas, porque no sabemos de la existencia de ellos. Y el encargado, el patrullero encargado en la estación del RM, del Registro Nacional, pues no nos llega relación de los mismos que se realizan diariamente digital. Entonces, ese ha sido el inconveniente, y lo que nos dice él es que desafortunadamente ni él ha sido debidamente capacitado por la policía ni por los encargados del tema. Entonces están aplicando unas medidas sin saber cómo aplicarlas. Doctora Norela, bienvenida. Gracias, doctor Medellín. ¿Cómo les va a todos? Monterrey Casanare. Presente. Oiga, tierra tan linda esa. Doctor Medellín, en ese sentido, recuerden que en el sistema de medidas correctivas
aparecen los comparendos. Ya ni siquiera si el ciudadano llega, no, nosotros entramos al Registro Nacional de Medidas Correctivas y ahí donde está el listado de comparendos aparece el número 2. Si en el comparendo, en vez de aparecer el 85, 162, que era como una escoba que tenía arriba los comparendos, aparece el número 2. Si aparece el número 2, se entiende que ese es un comparendo digital. Luego tenemos que ingresar ahí y ahí nos despliega todo. Nos despliega los hechos, lo mismo que nos despliega el comparendo como si fuera el comparendo físico. Y en la parte de abajo aparecen 3 cuadritos, uno para el video y 3 cuadritos para 3 fotografías que el policía debe enviar como prueba de lo que se hizo. Entonces, si me está diciendo que fue sorprendido, qué sé yo, vendiendo bebidas alcohólicas después del horario, entonces me manda las foticos del establecimiento abierto y abajo aparece la hora en que se tomaron las foticos. Entonces yo entiendo ahí que ya sí es cierto, el establecimiento a esa hora que estaba prohibido que estuviera abierto, está abierto. Eso aparece en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y nosotros ya no tenemos que, para mí me parece una medida buenísima porque ya no tenemos que llenarnos de papel y esa cantidad de comparendos ahí, no, nosotros ingresamos directamente, hacemos las actuaciones, el comparendo lo revisamos en el sistema, ahí aparecen las pruebas y ahí adelantamos el proceso, ¿no? Entonces, pues finalmente yo no lo veo tan complejo en el sentido que para nosotros es un poco más práctico. Lo que sí veo complejo es que si violaban el debido proceso haciendo el comparendo físico, ahora cómo será haciendo el comparendo electrónico. Pero pues eso se tendrá que ir mejorando con el transcurrir del tiempo, supongo yo, o la gente tiene que empezar a leer el código de policía y a empezar a entender cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar el policía con sus acciones. Esa era mi intervención, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Norela, y qué interesante eso. Mire que, por ejemplo, no sabía ya, hay un tema de numeración, y creo que es que lo que ha faltado mucho es capacitación en el tema del virtual, porque lo que dice la doctora Angélica y lo que también han dicho muchos inspectores, en estos días me hablaba con la inspectora Roldanillo, es que ni siquiera el policía que está ahí en la estación, que es el que maneja el registro, que no saben cómo funciona. Entonces, si no saben ellos cómo funciona, pues cómo le van a informar al inspector de policía frente al procedimiento. Entonces, pero mire lo importante de la intervención de la doctora Norela, porque ya sabemos que hay una numeración que al entrar usted a la plataforma ya sabe cuáles son los que son físicos y cuáles son los que son virtuales. Y eso es interesantísimo. Gracias, doctora, porque esa parte no me la sabía. Y hay una situación que se crea también en esa resolución 2014, y no estoy mal, la de este año, que genera de este año, no, del año pasado, que genera el virtual, que dice que habrá un manual del depositario final o el funcionario final, algo así. Yo ese manual no lo he visto. Es más, un colega, un compañero de la policía que está haciendo la especialización en Derecho de Policía en la Escuela General Santander, él fue el que me consiguió la resolución del año pasado y él me dijo, mi sargento, no he podido encontrar ese manual. O sea, o está refundido, pero al menos en el sistema de nosotros, en el PCI, porque la Policía Nacional tiene un sistema propio de correo electrónico en donde están también unos documentos que se le dan al policía para que ellos tengan de soporte en sus procedimientos. Me dijo que en el PCI no está ninguna clase de sus manuales. Entonces, pienso que a la policía entonces le ha faltado un poquitico más de ilustrar más en el tema, y obviamente el ciudadano de a pie poco se interesa del tema, y que algunos son muy acuciosos y obviamente son respetuosos de la ley cuando la embarran, cuando saben que hicieron mal y que el policía actuó con ellos, se presentan ante el inspector de policía
para tratar de resolver esas situaciones. Pero hay otros que como no les importa nada, y eso lo sabemos, ¿cierto? Hay ciudadanos que tienen N comparendos. N comparendos. Yo me acuerdo que alguna vez con la doctora Nolera me decía que ella les decía que si era que tenían mucha plata para estar pagando. Pues, tienen N comparendos, pues será que no aprenden con el primero, toca aplicarles el segundo y el tercero, y ya obviamente con el aumento que trae el artículo 212, que esa es otra situación que a veces se les escapa a los inspectores de policía y no los han tenido en cuenta para aplicar esa parte de la gradualidad en los momentos en que hay por parte del ciudadano una resistencia a vivir bueno. Porque eso es así, el que está con ganas de que todos los días le hagan un comparendo es porque no quiere vivir bueno. Diferente de otros casos en los cuales uno sabe que el ciudadano ya está enfermo. Ese que a todos los días le hacen el comparendo por fumar marihuanita, ese ya es otro caso completamente diferente, ¿cierto? Diferente al que le hacen el comparendo cada 8 días por 27 numeral 1. Pero doctor, ahí en ese caso, también podría incluso hasta haber una compulsa de copias a la fiscalía por desacatar claro. de manera reiterativa la orden de policía. Claro que sí, claro que sí. Lo que me refiero, doctor, es que a veces a los inspectores de policía se les pasa por alto, a veces incluso hasta aplicar el artículo 212 y hacer los incrementos, Entonces, obviamente uno entiende, es que ustedes tienen tantas cosas por hacer. Algunos inspectores tienen secretaria, tienen auxiliar que les ayuden, ¿cierto? Pero hay otros inspectores de policía que son solos y hacen de todo. Es inspector de policía, inspector de tránsito, hace levantamientos de tránsito, croquis, y además, fin de semana, es comisario de familia. De eso yo creo que no se salvan, sino muy poquitos, que les toque ese chicharrón. Y obviamente eso genera una congestión, y más ahorita con el tema del COVID, que no sé, lo que dice la doctora, me estaba contando la doctora Angélica, es 200 pasaron a 1600 comparendos. Eso es una locura. No sé, yo creo que en todas partes está en lo mismo. Cuando hablaba la vez pasada con el doctor de Acacías, me decía que en esos 4 meses llevaban más de 1500 comparendos. Obviamente sabemos que la policía está actuando allí de una manera preventiva, pero quizás se ha escapado la función, han dejado la función en el entendido que al ciudadano no le han aplicado sino el señalamiento de la multa, no se ha hecho el proceso verbal inmediato para aplicar la medida correctiva de programa pedagógico, por ejemplo. No se han analizado las situaciones o circunstancias de tiempo y modo, lugar en que de pronto el campesino llega, las situaciones propias de cada persona antes de tomar una decisión de hacer un comparendo, que de pronto es lo que ha faltado y que les corresponde a ustedes como segunda instancia analizar y verificar para poder llegar a tomar una decisión. Doctora Grecia. Doc, es que su merced ahorita que habló del principio de publicidad, decía que el presunto infractor tiene derecho a conocer desde el principio cuál es el comportamiento contrario a la convivencia que se le señala está vulnerando. Sí. Me sucede que a veces cuando hacemos recorrido de control urbano, llegamos a un predio y está realizando actuaciones de parcelación. Nosotros en ese lugar, allí no tenemos la información exacta de, por ejemplo, si estuviese afectando algún área protegida para adecuarlo por 135 numeral 1, o si de pronto el uso de suelo, si es un suburbano, le permite o no le permite desarrollar la actuación para saber si es un numeral 4 en suelos aptos para estas actuaciones sin previa licencia, o si definitivamente el suelo no le permite eso,
y entonces los llevamos por numeral 12. Ante esos eventos, cuando nosotros tenemos como esa incertidumbre, o incluso pueden ser varios, porque podría ser 1 y 12, o bueno, hay muchas combinaciones que pudieran darse también. 11 y 12 también, bueno, se me ocurren muchas. Ante esas situaciones, nosotros hemos estado, pues en ese momento se hace la suspensión de obra, se imponen los sellos y se le refiere que está ante una presunta infracción urbanística definida en el numeral 130, en el artículo 135 y no estamos diciendo nada más allá porque no tenemos justamente, digamos, esa información que nos permita clasificar el comportamiento. Entonces me preocupa mucho pues frente al comentario que usted acaba de hacer por el principio de publicidad. ¿Qué pudiéramos hacer en esos eventos? La situación es compleja porque si uno lo mira en estricto derecho, ¿cómo lo van a suspender si no se sabe el por qué? Porque no tiene licencia. Ah, bueno, entonces de ya... No la tiene, pero entonces no sé si le digo, no tiene la licencia y además está en un numeral 1 afecta en áreas protegidas por infraestructura, por lo que sea, No, o en numeral 4, que es un lugar apto, pero no tiene su licencia. pero de hecho ya no tiene licencia, ahí está inscribiéndose en un hecho de policía, no en un comportamiento contrario a la convivencia. Ahí hay un motivo de policía, un hecho de policía, pero no hay todavía un comportamiento contrario a la convivencia. Y por eso entonces usted lo que va a aplicar es un medio de policía, no una medida correctiva. Ah, sí, no, 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 no. En efecto, no aplicamos medida correctiva porque no desarrollamos el procedimiento ahí. Lo que hacemos es, digamos, una orden preventiva para Se aplica el parágrafo segundo del artículo 135. se La generen suspensión. mayores daños, mayores riesgos, mayores... Y bueno, se podría dar también el entonces ahí, artículo 161 del código para poder, obviamente, dar la orden de suspensión inmediata de la actividad, porque generaría un riesgo, un riesgo, suspensión artículo inmediata de la actividad. de la actividad. O sea, la suspensión inmediata de la actividad es de todas las autoridades tienen esa facultad para hacerlo. Martes o miércoles que estemos viendo sobre los medios de policía y las facultades que ustedes tienen frente a ellos, entonces vamos a analizarlos uno a uno, porque vamos a mirar las medidas correctivas y los medios de policía. Ya, doctora, que vamos llegando a todo el tema que a ustedes les gusta más, el tema práctico. Bien. ¿Aló? Hola. ¿Sí me escucha? Sí, doctor, se está escuchando. Bueno, Sí, señor. listo. A ver, los hombres, oigan, las muchachas son las únicas que hablan hoy aquí. Estos muchachos quedaron fríos ante la belleza de estas mujeres. No, no, es que primero eso y segundo, pues que nosotros somos muy tímidos para hablar ante los micrófonos, señor. No. Doctor, y entonces, ¿cómo vamos a hacer con la oralidad cuando estemos aplicando el decreto 806? Eso es un tema que vamos a hablar la otra semana para hacer los procedimientos eminentemente orales. Que ahorita les Pero yo planteo, ahí lo veo complejo, Doc. ustedes ya, Porque exacto, ¿cómo hacemos un procedimiento netamente oral si no tenemos una sala de audiencia, si no tenemos todo el equipamiento? A ver, si la oralidad es coger una grabadora e irme a grabar allá y no escribir, perfecto. Pero es que eso implica la implementación de una sala de audiencia con todos los equipos. Igual que en la oralidad en el sistema penal acusatorio, toca mirar es primero de dónde salen los recursos, doctor, porque es complejo la oralidad. Pero igual nos tocaría generar unos protocolos, que es de lo que vamos a hablar de pronto la otra semana, al finalizar la semana. ¿Por qué? Para que les envíen los correos. ¿Cuál es el correo institucional? El correo institucional, el correo para conocer, los tiempos para conocer las actuaciones, porque obviamente las audiencias como tal va a ser muy difícil en el entendido que no se tienen las herramientas, a no ser de que se usen herramientas como estas, como Zoom, como Meet, para poder generar el ambiente virtual dentro del proceso, pero que obviamente no va a ser para todo el mundo. Es muy complejo hacerlo, pero
sí es bueno que se vayan pensando en generar esa parte de protocolos para poderle exigir a la administración municipal que propicie el cumplimiento de esa normatividad, porque la oralidad en el derecho policivo obviamente arrancó desde el 30 de enero del 2017 y las alcaldías no se han preocupado por el tema. Las alcaldías no se han preocupado por el tema y obviamente es tiempo de empezar como a exigir. Yo me he puesto a mirar unos planes de desarrollo que ya están montados y en ninguno he visto, en ninguno he visto implementación del proceso oral o de salas de audiencias o como lo quieran llamar para las inspecciones de policía. Oiga, se olvidaron de las inspecciones de policía en los planes de desarrollo. ¿Y qué me iba a decir, por ejemplo, en los PICs? En los planes integrales de seguridad y convivencia, como se los dan que lo haga la Policía Nacional, obviamente la Policía Nacional, que para comprar motos, que para comprar chalecos, para comprar cascos, escudos, pero para implementar el inspector de policía, muy poquito. La verdad que no lo creo que haya, pues. No creo que haya. A ver, compañeros, ¿alguna intervención ustedes, muchachos? Estos muchachos, ninguno quiere hablar. Bueno, doctor, entonces me lanzo al agua, pues. Bueno, doctor, respecto a la oralidad, a mucho gusto, mi nombre es Germán Medina, soy el inspector de segundo de Fusagasugá, señor. Sí, señor. Y de igual, con los mismos problemas que he venido escuchando, pues ahí contamos con, incluyendo la mía, con 3 inspecciones de policía y los problemas son los mismos. Aunado que tenemos espacio público, que es otro chicharrón que no se ha podido solucionar. Y en cuanto a la oralidad, doctor, pues en todas las reuniones que hemos tenido con el secretario de gobierno, hemos dicho lo mismo. La oralidad, que viene la oralidad, que implementemos la oralidad y en todos, ¿qué solicitan? ¿Qué necesitamos? Una sala de audiencia, necesitamos los equipos, las cámaras, necesitamos lo que es una sala de audiencia. Y en todas nos dicen, sí, ya está el presupuesto, ya vamos a incrementarla, ya hay... Pero empezando eso, nos dicen que sí, después nos hablan que no hay espacio. Y de verdad, la Secretaría de Gobierno de Fusagasugá, para los que lo conocen, funciona donde era anteriormente una funeraria. Ay, Dios Ustedes se mío. podrán imaginar. Entonces, y la sala de donde era la morgue, ahí funciona una dependencia de la Secretaría de Gobierno y estamos con las comisarías de familia en el mismo espacio. Entonces, si no hay para eso, imagínense para una sala de audiencias. Y se ha dicho, y se le ha hecho llegar al señor alcalde el requerimiento de las salas de audiencia, pero no ha sido posible por ningún lado. Ahora, en cuanto a los comparendos, y de igual, Fusagasugá no se escapa a los problemas de la policía, señor. Hacen el comparendo y vaya donde el inspector que le soluciona. Vaya que los coloca a hacer medida pedagógica. Cuando imponen un comparendo por el artículo 35, numeral 2. Que como ustedes saben, ese comparendo es multa y acción pedagógica. Entonces, Me pasa igual. Eso es, imagínense, la inspección segunda ahorita, desde la pandemia, tiene 950 comparendos. Y solamente está el inspector y un técnico judicial. Entonces, eso no es la única inspección que tiene, porque veo que eso es alrededor de todos los inspectores de policía que tenemos este problema. Y en la realidad, doctor, sí, se hace lo que humanamente posible podemos, pero no vamos a abasto con todo eso, señor. Eso es. Y uno pensaría que una ciudad pues tendría mayor, ¿cierto? Mayores elementos y mayor cobertura y mayor acción, pero mire que tienen los mismos problemas que un municipio pequeño. Que allá la doctora Angélica en Granada, que la doctora Norela allá en Monterrey, que son municipios pequeños, y una ciudad, y tiene el mismo problema, no tienen un solo funcionario, y el problema de la policía es la misma. Vaya que el ciudadano, vaya señora, al que el inspector
lo pone a hacer un trabajo pedagógico cuando la competencia es del agente de policía. Cuando él es el único competente para dar o imponer esa medida correctiva. Y eso es, una situación caótica, caótica. Doctor Walter, se ha levantado la mano. Desde el Sahagún, Córdoba. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo ha pasado? Bien. Doc, una preguntita. ¿Existe alguna reglamentación, algún decreto, alguna resolución que diga cómo deben ser las salas de audiencia de nosotros los inspectores de policía? O que de alguna manera implique o les diga a las alcaldías deben hacer las salas de audiencia de los inspectores de policía de esta manera. No, la verdad no hay normatividad frente al tema. No hay normatividad que... Doctor, no la hay, pero se asimila a una sala de audiencia de un despacho judicial, señor. No la hay, pero se asimila a una sala de audiencia de un despacho judicial. Okay. Igual el atril para el inspector, para su secretario, y las mesas y las sillas para las partes. Las partes, sí, señor. Y como es audiencia pública, pues las sillas atrás. Y igual debe contar con cámaras, con micrófonos, con sistemas de video, señor. Es básicamente... Así es como está en los despachos judiciales, señor. Pues, sí, no sé, no conozco de una normal, pero se asimila igual a una de despacho. Un usuario, por ejemplo, un querellado, podría decir que a él se le está vulnerando el debido proceso si yo no tengo esas condiciones en mi oficina, porque de hecho no las tengo, no tengo nada de eso. Y él considere que no hay garantías o que de alguna manera no se surte el proceso de forma adecuada o no se da la oralidad esperada. A mi juicio no habría para decir que se está vulnerando allí un derecho, porque más el principio de la oralidad lo que busca es que la actuación sea oral. Lo otro son mecanismos, el mecanismo para poder llegar a concretar la oralidad. De hecho, en alguna ocasión al inspector de policía de Distracción Guajira le tutelaron por eso. Y obviamente el juez le dio pues la razón por cuanto que no hay la forma de materializar, y el hecho de que no se pueda materializar la oralidad no quiere decir que no se pueda adelantar el proceso si se cumple con todo lo preceptado en el artículo 223. O sea, en esa forma lo resolvió el juez de tutela. Que decir que se le viola el debido proceso porque no se cuenta con la grabación, sí sería bastante descabellado. Pues más fácil sería que se le viola el debido proceso es porque no se tuvo en cuenta su actuación, eso sí. Pero el tema de la grabación como tal es la materialización de la oralidad, no la oralidad misma. Ok, gracias, doctor. Una compañera pregunta, un compañero, no me fijé, que en qué momento un ciudadano puede hacer objeción a un comparendo. Yo pienso, pues el código dice que 3 días. 3 días tiene el ciudadano para acercarse y objetar el comparendo. Pero yo me pregunto hasta dónde podría dentro de los 3 días, si cuando llega el comparendo, lo que normalmente yo hago, no sé cómo lo estarán haciendo mis colegas, lo que normalmente yo hago es que emito un auto abocando conocimiento y en ese auto cito a audiencia al infractor, por así decirlo. Y en esa audiencia es que yo lo escucho en descargos, ahí es donde yo le expongo la conducta en la que está inmerso y le digo, bueno, lo están acusando de haberse orinado en el árbol del parque, y el artículo X tal prohíbe que se orine en el parque o en el árbol, qué sé yo. El señor me dice, sí señora, lo hice, pero es que bueno, yo estaba enfermo, no alcancé a llegar, mire que es que yo sufro del riñón, mire que es que yo aquí tengo la certificación médica de que así es, pero yo le expliqué al policía y él no me entendió, y me puso el comparendo. En ese momento,
Si yo logro probar que el señor efectivamente estaba enfermo, pues obviamente que no le voy a imponer la medida. Pero si yo me doy cuenta que el policía tuvo toda la razón al momento de imponerle el comparendo, es ahí donde yo en un acto administrativo le impongo la medida correctiva de multa. Y es ahí donde él puede iniciar su proceso de apelación del comparendo. Esa objeción para mí no tiene cabida, es decir, eso no tiene sentido, objetar el comparendo. Entonces yo objeto el comparendo, no estoy de acuerdo que el policía me hubiera dicho que tengo que comparecer ante la inspección de policía, o sea, eso no tiene sentido. O sea, para mí no, yo normalmente omito esa parte porque yo veo que eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo yo voy a ir a decir allá que no? Objeto el comparendo, es que el policía me dijo que tenía que comparecer ante usted. Porque me señaló una multa, sí, pero es que allá el policía lo está enviando ante mí para que yo decida si usted se le puede sancionar o no por la conducta que usted cometió. Pero me acuerdo mucho con una discusión con un compañero aquí de Casanare que me decía, es que si usted no objeta el comparendo y lo deja así y después usted no puede pedir que se le descuente el 50% de la multa, que era lo que yo decía ayer en un audio que envié en un chat. Yo les decía, ¿cómo así que usted tiene 5 días para que pague el 50% de la multa que el policía le impuso? Es que el policía no impone multas, o sea, ¿de dónde? Tiene 5 días después de que yo emita el acto administrativo donde le digo, señor, lo condeno a pagar la multa porque si usted está, bueno, lo condeno no porque eso no es, se supone que no es sancionatorio, es pedagógico y bueno, pero yo lo sanciono con la multa y ahí es donde el señor, si no objeta el comparendo, si no lo apela, perdón, tiene, Isabela, por favor, si no apela el comparendo el señor, pues tiene 5 días para que lo pague el 50%. Si vencido los 5 días, porque yo ahí en el acto administrativo le digo, si usted paga dentro de los 5 primeros días, tiene un 50% de descuento, pero si no, se le aplica la totalidad de la multa. Entonces, finalmente, yo pienso que hay una confusión terrible, tanto de la ciudadanía como de la policía y de nosotros mismos. Porque ¿cómo así que el ciudadano objeta la orden de comparecer? Pues uno le ordena, si ya no paga, pues, y ahí en ese le dice, señor, usted tiene tantos días para que usted inmediatamente, si me interpone el recurso de reposición, se lo resuelvo ahí de plano. Si es de apelación, le digo, señor, este comparendo sube el día de mañana y tiene 2 días a partir de mañana para que usted se acerque ante el alcalde y lo sustente. Y si el alcalde revoca la medida, perfecto, pero solamente los 5 días se deben contar a partir de que el acto administrativo quedó ejecutoriado. Antes no, porque si se va a apelación, pues y el alcalde decide que no, que el señor no cometió la conducta y que entonces revoca mi medida, pues entonces no hay multa. Y entonces, ¿cuál es 50% de descuento? O sea, eso está un poco, yo creo que no sé si es la confusión del inspector, pero yo creo que es de todos. Pero yo pensaría, y no sé si estoy equivocada, doctor Medellín, que ese es el procedimiento correcto. Si estoy equivocada, me parecería maravilloso que ustedes me dijeran por qué lo estoy y el sustento, digamos, argumentativo de por qué sería diferente. Listo, doctora. Qué bueno que porque eso es lo que buscamos en estos temas. O sea, lo primero que es que hay que entender de dónde nace el tema de la objeción. La génesis de la objeción nace porque en el artículo 222 no tenía recurso de apelación. O sea, el recurso de apelación se otorga por allá en la tercera vuelta en el Congreso, en la conciliación ante Cámara, perdón, en Senado. Porque se le otorgó al inspector de policía la facultad de recibir ese recurso de apelación que tenían los señores agentes de la Policía Nacional o miembros de la Policía Nacional. Si usted revisa del artículo 209, el numeral segundo y el numeral tercero dicen lo mismo. El numeral segundo dice, conocerán en primera instancia. Y el numeral tercero también dice, conocerán en primera instancia. Porque, como por ejemplo, los comandantes de estación solo tenían en primera instancia
la suspensión temporal de la actividad. Y tanto policías como comandante de estación tenían, ojo, en la redacción del borrador que se presentó al Congreso, tenían las medidas correctivas de multa tipo 1 y 2, ellos eran competentes. Y en el artículo 180 se tenía entonces el procedimiento que se iba a seguir, y era que no iba a haber una apelación, sino una objeción, porque se entendía que la policía no estaba haciendo función de policía, sino actividad de policía. Y como no ejercía función de policía, pues obviamente no te daría razón de recursos de apelación, sino una objeción a la actuación del uniformado para que el superior jerárquico la resolviera. ¿Qué pasa? Obviamente cuando se surte esto en el Congreso de la República, se dice, no, la policía no puede tener tanto poder en ello, hay que darle que resuelva una segunda instancia todas sus actuaciones, y ese chicharrón se lo otorgaron a los inspectores de policía, obviamente porque la segunda instancia del artículo 222 para los asuntos de suspensión temporal de actividad lo tenía el superior jerárquico de la estación. O sea, el comandante de estación suspendía temporalmente la actividad del establecimiento de comercio, el ciudadano apelaba y resolvía el comandante de distrito. O sea, nunca le iban a resolver al ciudadano. Por eso es que se le otorgó a otra autoridad diferente para que resolviera, y eso fue al inspector de policía. O sea, por eso tenemos que conocer un poquitico el tema de la génesis para poder entender cuáles son los equívocos que de pronto están dentro de la ley y que son propicios a que generen confusión. Se entiende entonces, o ha entendido la policía en algunos casos, que obviamente ellos imponen medidas correctivas de multa. Todavía algunos se quedaron con la idea de que ellos podían hacerlo, y es más, en algún momento la policía llegó o tuvo el entendimiento de que cuando ellos señalaban la multa, ya el ciudadano quedaba sancionado. Si usted revisa en la resolución 3253, que habla de la imposición del comparendo, que dice cuál es la parte del reverso del comparendo, dice en la resolución que cuando le hacen el comparendo sin hacer ninguna actuación, oiga, sin hacer ninguna actuación, el ciudadano debe pagar. Si paga en los 5 días, paga con el 50%, sin hacer ninguna actuación. Obviamente una resolución no puede modificar la ley. Y de hecho, a la resolución así como está modificando el sentido de la ley y lo que trae el proceso. Entonces, las competencias del inspector de policía, que ya es la multa que se debe hacer a través del proceso verbal de la ley, entonces uno entiende que el comparendo, artículo 218, que tiene dos funciones: orden de comparecer y aplicar medidas correctivas de competencia de la Policía Nacional. Para la orden de comparecer, se debe hacer el procedimiento señalado en el artículo 219. Y para aplicar medidas correctivas, se debe seguir el procedimiento del artículo 222. ¿Sí? Mire que son dos procederes diferentes, pero que confunden a los policías porque están dentro de del mismo formato y modelo. ¿Listo? Entonces, si el ciudadano acepta que cometió el comportamiento, obviamente se debe presentar ante el inspector de policía para decir, venga, me hicieron este comparendo, y en esos primeros 5 días tendrá la oportunidad de que le den el descuento de pronto pago, y tendrá que solicitar el pronto pago para que el inspector de policía le aplique la medida correctiva y le dé el descuento del pronto pago. ¿Cierto? El ciudadano tendrá que solicitarlo allí porque él está aceptando prácticamente que en realidad hizo el comportamiento, y algunos teóricos han llamado esto principio de oportunidad. ¿Y por qué principio de oportunidad? Porque se le da al ciudadano la oportunidad
de que no se lleve un proceso verbal abreviado, que se agote el proceso verbal abreviado con la presentación del ciudadano para que le den el descuento del 50%. Personalmente considero que no se debe hacer así, por cuanto que el artículo 3º del código, que ya lo miramos esta semana, en el inciso, dice que todas las actuaciones de las autoridades de policía se sujetan al proceso único de policía. Y el proceso único de policía para aplicar las medidas correctivas que están contenidas en el artículo 206 es el proceso verbal abreviado. No hay otro camino. Entonces, obviamente, con lo que hace la doctora Norelia, pues si el ciudadano habrá que hacer el proceso verbal abreviado para aplicar la medida correctiva de multa, bien sea que tenga, si se presentó dentro de los 5 días a solicitar la audiencia, pues se le da el descuento del 50%, que es la favorabilidad que le da el artículo 180, parágrafo inciso 5º, si no estoy mal. Y en el evento en que sean multas tipo 1 y 2, le da la oportunidad de que solicite la conmutación de tipo 1 y 2. El tema de la objeción, ahí lo dice. Se objetará si no está de acuerdo con la imposición de la multa. ¿Y qué pasa? La policía no impone multas. Esa redacción quedó allí mal, por cuanto que obviamente se tenía en el artículo 209 y 210 que los policías aplicaban multas tipo 1 y 2. Como se las quitaron, quedó mal redactado el 180. ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente, la objeción es no estar de acuerdo. Vean, yo no estoy de acuerdo con el comparendo, solicito dentro de los 3 días siguientes que el inspector de policía me abra audiencia. Eso es que me abra una audiencia del proceso verbal abreviado y me fije fecha para cuándo, obviamente, para cuando el inspector de policía tenga tiempo, no para ahí mismo, que eso es otra cosa que a veces han querido, que es que yo vengo para que me haga la audiencia ya. No, venga. Para cuando ya le doy la palabra a la doctora Grecia, cuando el inspector de policía, dentro de su agenda, tengo tiempo para poder hacer la audiencia, obviamente. ¿Qué hemos entendido nosotros y de pronto que el procedimiento que se ha hecho y que lo genera, es que se está generando yo les mandé un documentico, no sé, se los mando ahorita si quieren, que es una observaciones que nosotros que hicimos desde la Asociación Nacional de Inspectores frente a esa postura de la Policía Nacional de que la gente de policía impone multas, de que por eso tiene que el ciudadano ir corriendo a pagar, ¿cierto? Y que si no paga, entonces ya queda dentro del Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es un tema que es bastante erróneo y deviene, obviamente, de lo que ellos hayan planteado dentro del código. Doctora Norela, por ejemplo, en la ciudad de Medellín lo que se ha generado es lo siguiente. El ciudadano se le hace el comparendo, se le dan los 3 días para que, si quiere objetar, objeta y de una vez plantea las situaciones por las cuales solicita que se le abra la audiencia. Los 3 días, 5 días para que si quiere solicite el pronto pago, ¿cierto? Y solicite que se haga la audiencia, porque la audiencia se debe hacer, pero obviamente ya no se practican ni pruebas, ni se hace citación, ni se inicia, sino solamente se toma la decisión, por cuanto que él se está presentando y está prácticamente aceptando los cargos, al decidir que obviamente va a pagar. 5 días, listo, no, ni el ciudadano ni se presentó a pagar, ni nada. Como el artículo 223, en el numeral segundo dice que a los 5 días de conocer el comportamiento, o el informe, o la querella, el inspector de policía citará audiencia, o sea, pasados esos 5 días, ya el inspector de policía cita para audiencia. Cita para audiencia. ¿Qué pasa? Hay otra interpretación que se le ha dado, y es que el comparendo
o estamos hablando de interpretaciones, que el comparendo por sí mismo, como es una orden de comparecer, ya está resolviendo el numeral segundo y el numeral primero del artículo 223. O sea que ya cuando le llega al inspector de policía, ya se inició la actuación a través del comparendo. Ojo, es una posición que algunos lo han interpretado así, así lo están adelantando. Entonces, ya cuando me llega a mí en el sistema el comparendo, con eso se dio iniciación al proceso. Y como el policía le dijo que se presentara ante el inspector de policía, ya con eso se le dio la citación. Y están haciendo entonces al 6º día una audiencia sin la presencia del ciudadano. Que a mi juicio ahí es bastante gravoso porque se generaría entonces una violación al debido proceso. O sea, a mi juicio, esa es la interpretación que yo le doy. Ellos le han dado esa interpretación y la sustentan en el entendido de que al ciudadano ya le dijeron que se tenía que presentar ante el inspector, bien para que pagara o bien para decir que le abrieran audiencia, ¿cierto? Y que si el ciudadano no hizo caso, entonces ya el inspector de policía no tiene otra alternativa sino sancionar. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que dice el artículo 180 frente a esa situación y la resolución 3253. Pero bien, la interpretación que nosotros le hemos dado, que desde la Asociación Nacional de Inspectores le hemos dado, es que obviamente si el ciudadano, porque el ciudadano no va a apelar el comparendo que señala multa porque no lo puede apelar, lo único que puede manifestarse es decirle, no estoy de acuerdo de cómo me estás haciendo el comparendo, o no estoy de acuerdo con el procedimiento con que hiciste el comparendo. ¿Cuál procedimiento? El procedimiento del artículo 219, no del 222, sino del 219. Para que el inspector de policía ya tenga las herramientas de juicio para abrir la audiencia y decirle cuándo es la audiencia para que traiga las pruebas y demás. Y que en la objeción podría incluso llevar pruebas. O tiene los 5 días para que el ciudadano solicite al inspector de policía, mire, vea, sí, me hicieron este comparendo, estoy de acuerdo con él, solicito el pronto pago, me acojo a un beneficio que me da la ley en el artículo 180, de que si me presentan los 5 primeros días después del comparendo, tengo un beneficio de el 50%. Y que si pasado el tiempo, ni se presenta ni nada, obviamente basado en el artículo 223, el inspector de policía cite audiencia. Cite audiencia. ¿Cómo se cita? De acuerdo al artículo 222, por el medio más expedito. Al ciudadano dentro del comparendo, pues ya tuvo que haber informado dónde lo podían comunicar y todo eso. Simplemente decide, se abre audiencia para tal día y hacer la audiencia. Si el ciudadano no se presenta, pues suspender la audiencia por la sentencia 349 del 2017 por 3 días para que el ciudadano manifieste por las razones por las cuales no pudo asistir a la audiencia, y en el evento que presente el ciudadano una excusa, pues se reprograma la audiencia. Y si no presenta la excusa, pues necesariamente el inspector de policía reanuda la audiencia en el estado en que la dejó y decide si aplica o no aplica la medida correctiva. Pero es un tema de interpretaciones, doctora. El tema es muy interesante porque obviamente el código está, aunque en el tema de la construcción de la norma, se generaron todas esas situaciones porque al momento en que se fue resolviendo las diferentes discusiones en el Congreso de la República, se fueron poniendo tópicos o quitando tópicos, ¿sí? Pero no se resolvieron todos los aspectos sustancia procesales que hoy en día generan esta dificultad de interpretación. No sé si le queda claro, doctora Nora, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el artículo 23. Doctor, ahí tengo de pronto una duda. Se me presentó un caso esta semana de la policía, el comandante de estación le suspendió la actividad comercial a un establecimiento y le impuso pues obviamente la multa general tipo 4 por el artículo 92 numeral 4. Pero en el comparendo, el señor dueño del establecimiento llegó corriendo, mire que yo vengo al beneficio del 50%,
y se le dio, y fue y pagó. Cuando el señor que va a pagar y mi profesional de apoyo, porque yo tengo también un profesional de apoyo, usted es el doctor Medellín, le dio para que fuera y pagara, y él fue y pagó para hacerse acreedor al 50% de descuento. Al otro día llego yo y tomo el comparendo porque apelaron la decisión de la suspensión de actividad comercial, y me pongo a leer. El comparendo dice: la señora fue sorprendida expendiendo bebidas alcohólicas violando el decreto 081 del 30 de julio de 2020. Y el artículo primero de ese artículo dice: decrétese la ley seca en el municipio de Monterrey, Casanares, desde el día viernes a las 5 de la tarde hasta el día martes a las 5 de la mañana. Y esa fue la vulneración del ciudadano. Y le aplicaron artículo 92, la sanción que el comandante aplicó fue la del artículo 92, numeral 4. O sea, violación al horario. Al horario. A ver, ahí no aplica porque la norma que está vulnerando no hay una relación de conexidad entre los hechos que está narrando, la norma que está vulnerando y la sanción que aplicó. Y entonces ya el señor había pagado. Ahí es donde yo digo que hay que tener cuidado con eso, porque el señor vino a acogerse y que con el principio de no sé qué y corra. Y él fue y pagó, y ahorita obviamente que con esa, ahí se le está violando el debido proceso al señor, y entonces obviamente ahorita yo le voy a decir al señor: oiga, venga, yo le devuelvo lo que consignó. O sea, no, obviamente no. Pero pues sí hay que ser muy cuidadosos con eso, porque puede suceder. Los policías generalmente aplican normas, hay violación de normas que ni siquiera se leen, no cogen el decreto y lo leen, no saben qué están aplicando. O si no dicen: el señor fue sorprendido vulnerando el decreto 085 del 4 de agosto. Y el decreto 085 trae 20 artículos. A ver, él tiene que indicar qué artículo es el que está vulnerando, qué conducta es la que está cometiendo. Porque de lo contrario, paila, se le cayó el comparendo, se le cayó la medida ahí, o sea, la multa se le cae. Porque claro, si él señala la multa, ahí la multa no se entra. puede aplicar. La multa no, usted no podría aplicar la multa, y el proceso verbal inmediato. Sí, porque ellos quieren, es que el deber ser de ellos es que uno siempre aplique la multa. Pero ahí ni se puede aplicar la multa, están pidiendo que los hay que revocar la decisión. Por eso, ellos de entrada quieren, la policía siempre quiere que nosotros siempre apliquemos la multa. Ellos siempre creen que todo, y por eso hoy en día nos están pidiendo no sé cuántos resoluciones que nosotros hemos expedido donde lo hemos puesto multa. Y están recogiendo todo eso para saber, bueno, ellos dicen que es para saber que por qué la policía se está equivocando tanto. Ojalá y se den cuenta que sí se están equivocando. A mí en esos que no impongo multa es por eso. Me citan la norma vulnerada, pero no me citan el artículo, la conducta. Y esas conductas tienen un verbo rector, y si el verbo rector no se acoge a lo que ellos están imponiendo, pues grave, se les cayó la vuelta. Es lo que estábamos hablando ayer del debido proceso. Ese principio de... Y ahí estamos con esa discusión. Y el principio, obviamente, de tipicidad. Doctora Arrieta, había levantado la mano. Qué pena. Sí, doctor, gracias. Doc, respecto al tema de los 5 días hábiles, es que yo considero que tal vez de la redacción de la norma se surgen esas confusiones. Y es que si la leemos, por ejemplo, ese es el parágrafo del artículo 180, en su inciso cuarto. Dice: a la persona que pague la multa a los 5 días hábiles siguientes a la expedición del comparendo. No dice al día en que se le fue impuesta la multa, sino a la expedición del comparendo. Eso se presta para que en principio el ciudadano, y hasta uno creería, se cuentan a partir del comparendo, el ciudadano incluso creería que el policía fue quien le impuso la multa. Claro, claro, y es lo que estaba explicando el doctor, como la redacción estaba para que el policía impusiera multas tipo 1 y 2 en su momento, ¿sí? Entonces, obviamente quedó así la redacción, o sea, no se arregló ese proceder dentro del artículo 180, porque prácticamente el artículo 180 del parágrafo casi que hace un procedimiento para la aplicación de multas tipo 1 y 2.
para las multas tipo 1 y 2 que iban a señalar o que señalaban o que imponían de manera directa los señores agentes de policía. Si no estoy mal, los comandantes de estación imponían multas tipo 3 y 4, o sea, la Policía Nacional imponía multas generales y los inspectores solo las multas especiales. Obviamente, cuando se redactó el artículo 206, se le puso las multas todas en general al señor inspector de policía. Y esos son los asuntos que obviamente se van a tener que ir clarificando a través de la jurisprudencia, Sí. los decretos reglamentarios, que es algo que nosotros estamos proyectando desde la Asociación Nacional de Inspectores. No esperar que la policía redacte, porque si miramos la redacción del decreto 1284 y la resolución 3253, que es de la Policía Nacional, obviamente ellos jalan para su lado, ¿cierto? Para que vaya la conveniencia. Usted mira el decreto 1284 y modificaron la ley a través de un decreto, diciendo que del 65%, un 15% era, del 60%, perdón, un 15% era para la Policía Nacional, para el registro de medidas correctivas. Eso no está en la ley. Y eso lo hace a través de un decreto, ¿cierto? Obviamente lo firmó el presidente de la República, pero a través del decreto lo hicieron esa reglamentación. Y después viene la resolución 3253 y hace una reglamentación al formato del comparendo, haciendo otras modificaciones. Que eso es lo que desafortunadamente genera todo este tema de confusiones y que algunos policías ya han entendido y comprendido que que la ley prima y la Constitución prima frente a esa resolución de la Policía Nacional. Y por eso algunos policías hacen actas de procedimiento de suspensión temporal fuera del comparendo de policía, porque así lo señala el parágrafo segundo del artículo 222, que eso lo vamos a desarrollar la semana entrante. Bien. Una pregunta, aparte del parágrafo del artículo 180, ¿es susceptible de alguna acción que, por ejemplo, bueno, no sé si inconstitucionalidad, no sé si, pero de alguna acción que vaya a fin de cambiar eso o que termine en una decisión de una alta corte a fin de arreglar esa redacción? ¿De acuerdo? Se está prestando para bastante malos entendidos. Algunos locos como yo hemos estado pensando en eso y en presentar un proyecto de ley. Excelente. Eso ya hemos estado trabajando. Okay. Para hacer unas modificaciones. Lo que pasa es que esto también es un tema que o sea, los inspectores están muy solos y a veces, lo voy a decir así abiertamente, a veces hay mucha desunión. Estamos tratando a través de la Asociación Nacional de Inspectores que haya más unificación para el tema de criterios y para que trabajemos jalando para un solo lado. Pues no solamente pues, para decir que vamos a enfrentarnos con la Policía Nacional, no, sino para empezar a generar esos derroteros que diferencien la actuación de la Policía Nacional con la actuación de la Inspección de Policía. ¿Listo? Doctora Grecia. Ay, Doc, disculpas que pues por el tema de la energía y la conexión a la red de internet no estuve en una parte, en unos minutos. No sé si hablaron del tema que quería plantear, porque algo le escuché a la doctora Norelia, y es si un ciudadano puede realizar el pago dentro de los 5 días para acogerse al beneficio del descuento por pronto pago y en todo caso objetar la orden de comparecer y resultar que puede probar y argumentar que no es responsable del comportamiento contrario a la convivencia que se le señalaba, y entonces después pudiera solicitar el pago de lo no debido. Eso pasó en Bogotá con el caso de la empanada. El ciudadano presentó la objeción, pero obviamente como pues por los temas de la ciudad, que se demora un poquito el tema de la audiencia, el ciudadano dijo, pues pagó
¿cierto? Pagó y después hubo la posibilidad de la orden de devolución de recursos porque obviamente se habían vulnerado los derechos. Eso es posible, lo que pasa es que hay que hacer una actuación interna bastante compleja porque devolver plata del erario es muy difícil. Pero obviamente en el estatuto tributario debe estar todo el procedimiento. Que ese es otro tema que a veces no se tiene en los municipios. Un estatuto tributario que esté a la par con ya las acciones policivas. El año pasado estuvimos trabajando con el Carmen de Chucurí en redactar, por ejemplo, esas partes de adecuar el estatuto tributario con el Código de Policía para el tema de la jurisdicción coactiva, para el tema de darle la oportunidad del pago a plazos, teniendo en cuenta que es el Estatuto Tributario Nacional dice que cuando se impone una medida sancionatoria, la multa es una medida sancionatoria, aunque sea llamada dentro del Código de Policía una medida correctiva, se convierte obviamente en un tributo. Y por lo tanto, cuando el ciudadano no se pone a paz y salvo con el Estado, obviamente empieza a generarse los intereses, que lo dice el artículo 181, si no estoy mal, 182, pasados los 30 días, los intereses del Código de Policía, y también que se haga la jurisdicción coactiva. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los municipios la gente no tiene muchos recursos, y en todas partes, pues, ¿qué tal que las ciudades solo fuera de ricos? No. Pero solamente el estatuto tributario podría generar la posibilidad de que el ciudadano pudiera pagar a plazos una medida correctiva. Pero también podría suceder, que es lo que pasa a veces, y en este caso particular, para hacer la devolución de esa imputación, porque de vuelta que ya se vuelve una imputación tributaria. Y eso debe estar en el estatuto tributario, doctora Grecia. Doc, y a propósito del estatuto tributario, pues yo también he tenido como grandes choques con el tema porque por una parte en los municipios generalmente tienen establecido una etapa de cobro persuasivo antes de agotar el cobro coactivo y generalmente sacan una resolución, no en el estatuto tributario, sino una resolución independiente donde establecen que el cobro persuasivo es, digamos, una etapa que diligencia la dependencia que ha generado la obligación. Entonces esto impone más carga pues a las inspecciones de policía porque les toca hacer, pues es bien sencillo, pero igual, o sea, es desgastante tener que hacerle cartas y cartas a un ciudadano para decirle, oiga, recuerde que usted tiene una deuda con el Estado, con el municipio, por este concepto. Y una vez el ciudadano no conteste, ahí sí pueden correr traslado a las secretarías de Hacienda para que ejecuten el cobro coactivo. Y otro segundo caso fue que, vuelvo y digo, yo me muevo así en el tema urbanístico, nos llegó una solicitud, pusimos una multa como por 150 millones a una empresa de servicios públicos y la empresa nos planteó dos pretensiones para el pago de la multa y era una que pudiera acogerse al 50% de descuento por pronto pago que traen los comparendos y pues les rechazamos la pretensión diciéndole que esto aplicaba solo para los comparendos, pero pues nos generó en todo caso la duda y nos tocó hacer pues el ejercicio de análisis. Y una segunda pretensión que nos decía, bueno, entonces, ¿qué alternativas de pago me dan para pagar 150 millones? O sea, no es 1 millón de pesos que es la multa más alta de las multas generales, sino es una suma muy considerable. Entonces, ¿qué alternativas? Y pues el código no tenía absolutamente nada, eso fue el primer año de vigencia del código, o sea, nos estamos estrenando prácticamente con ellos en procedimientos, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema que hay que articular y que hay que incidirle mucho a los inspectores para que incidan en la elaboración o modificación de los estatutos tributarios. Sí, es que el estatuto tributario es el que le va a decir, porque si usted revisa, solamente el Estatuto Tributario Nacional dice que se pueden dar descuentos, ¿sí? Exenciones, solo cuando está en mora. O sea que el ciudadano tendrá que esperar hasta los 30 días de estar en mora para poder solicitar
cuáles son las alternativas de pago, no antes. Entonces, eso es otro tema que también hay que revisar y que obviamente debe ser parte del estatuto tributario. Ok. Es que mire, el Código de Policía, como le decía yo al principio, el tema de la convivencia ciudadana transversaliza todo el derecho. Y obviamente, esta parte del derecho tributario queda transversalizado a través de las medidas correctivas. No sé, muchachos, si algún otro tema específico. De todas maneras, esta semana vamos desarrollando los demás temas. Mañana no hay clase, los dejo descansar. El día lunes vamos a hablar ya de las competencias, nos vamos a ir al artículo, del artículo 205 en adelante, vamos a hablar de todas las competencias, mejor del 198, quiénes son los funcionarios y todo eso. Y vamos a ir mirando los medios de policía, las medidas de policía y al último vamos terminando con el proceso como tal. Esto no se ha terminado, apenas está empezando. Recuerde que son casi 3 semanas de clase, vamos terminando la primera y vamos avanzando. Doc, una preguntita antes de Sí, concluir. doctor Walter. En ese caso, el ejemplo que usted puso, que fue el famoso caso de la empanada, y el otro ejemplo que expresó la doctora, no se podría entender que el hecho de que el ciudadano haya hecho el pronto pago, no se puede entender una aceptación de la comisión del comportamiento. Si él presentó la objeción antes, él estaba solicitando la audiencia. Eso fue lo que pasó en Bogotá. Primero objetó. Claro, el primero objetó y después fue y pagó por si de pronto, porque como se le pasaba el tiempo y no le han dicho para cuándo era la audiencia, pues obviamente él fue y hizo el pago. O sea, no se puede entender eso nunca como una aceptación. En último, esa segunda acción de él de ir a pagar. Ya eso es un tema de interpretación. Él hace el pago es por el evento en que resulte vencido en juicio. O por si acaso. Ajá. Por si resultó vencido en juicio, ya me fui con el descuento. Eso fue lo que Okay. más o menos se planteó. Ok. Sí. Mis estimados, entonces, quedamos así para esta semana. El lunes empezamos a escuchar más videos y a recibir más documentos. Este seminario es bastante pesado porque tiene mucha tela para cortar. Este seminario es bastante pesado por eso. De pronto, para que no se me aburran, pregunten en el grupo, interactúen, miremos situaciones para que también las discutamos, las vayamos mirando y nos vamos retroalimentando, porque esto, más que una capacitación, muchachos, lo que siempre les he dicho es que esto es una retroalimentación de saberes. Ustedes conocen mucho desde la parte práctica, yo de pronto sé mucho de la parte teórica, y entonces nos retroalimentamos y allí entonces, entre todos, desaprendemos y aprendemos. Bien, muchachos, entonces así quedamos. El día lunes nos vemos. Bueno, doctor Mellín, muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Doctor Medellín, muchas gracias. Muy amable. Estamos pendientes del lunes. Sí, señor. Bueno. En horas de la tarde. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bendiciones.